Bienvenidos sean al segundo capítulo del otro lado del espejo. Hoy escucharemos 5 nuevas experiencias vividas en ese enorme portal de sucesos paranormales que es el metro de la CDMX. Pónganse cómodos, comenzamos. Help me! Let me out! No! I'm coming for you! Eran las 11 de la noche en el transbordo de Pino Suárez. El eco de mis propios pasos sobre el granito desgastado era el único sonido en ese laberinto de túneles profundos. El aire se sentía denso, cargado con ese olor metálico y húmedo que solo el metro de la CDMX exhala cuando se queda solo. Al girar en el pasillo que lleva a la línea 2, la vi, una figura menuda, de espalda recta, bañada por la luz parpadeante de una lámpara a punto de fundirse. Llevaba un vestido de seda que parecía flotar, ajeno a la corriente de aire sucio que recorría el túnel. Me detuve en seco cuando noté que su figura no proyectaba sombra sobre la pared de azulejos amarillentos. El frío me caló los huesos de golpe, una helada antinatural que me erizó el vello de los brazos. Ella giró lentamente, revelando un rostro de porcelana de una belleza triste y antigua. Sus ojos eran 2 pozos negros, profundos, que parecían contener el cansancio de 1000 noches sin salida. No articuló palabra, pero en el aire vibró un murmullo suave, un lamento que se sentía como un suspiro en mi nuca. Extendió una mano translúcida hacia mí, como buscando un ancla en un mundo que ya no le pertenecía. El terror me dejó muda y anclada al piso mientras veía cómo sus dedos se desvanecían en una neblina grisácea. Un tren entró a la estación con un rugido ensordecedor, golpeando el ambiente con una ráfaga de aire caliente y rancio. Cerré los ojos por instinto ante el estruendo y, al abrirlos un segundo después, el pasillo estaba vacío. No había rastro de ella, solo una pequeña mancha de humedad con forma de pie descalzo sobre el suelo. Un aroma dulce, parecido al jazmín mezclado con ozono, quedó flotando donde antes estuvo su figura. Subí al vagón temblando, arrepintiéndome de estar allí tan tarde. Al mirar por la ventana hacia el túnel oscuro, vi una mano pequeña apoyada en el cristal desde afuera. El tren aceleró y la marca se borró, dejándome solo con el latido acelerado de mi corazón en la penumbra. Ahora sé que la coreanita sigue ahí, esperando un transbordo eterno que nunca llegará a su destino final. La noche en el metro de la CDMX siempre se siente más pesada bajo tierra, y esa vez, el transbordo de Pino Suárez parecía un laberinto sin fin. Eran casi las 11:30 cuando mis pasos cansados y con ganas de llegar a casa, resonaron huecos contra el mármol desgastado. Al llegar al andén de la línea 2, el aire olía a ozono y a un encierro antiguo. La estación estaba desierta, salvo por unas cuantas personas y por una silueta al final del túnel que de inmediato llamó mi atención. Era una mujer muy pálida, a tal grado de que sus venas se transparentaban. Tenía puesto un vestido beige, llevaba el cabello negro cayendo como una cortina rígida sobre sus hombros. El convoy llegó con su estruendo metálico y, al subir, noté que ella entraba por la puerta trasera del mismo vagón. Me senté en el plástico azul, evitando mirar hacia el frente, pero mi reflejo en el cristal oscuro me traicionó. Ella estaba sentada justo frente a mí. Lentamente, la desconocida levantó la cabeza y sentí que la sangre se me congelaba en las venas. No me miraba con odio, sino con una sonrisa imposible que parecía rasgarle las mejillas, revelando unos dientes demasiado blancos para la penumbra. Sus ojos, desorbitados y carentes de parpadeo, se clavaron en los míos mientras empezaba a balancear el torso de un lado a otro rítmicamente. El tren frenó en la estación Zócalo y, presa del pánico, me puse de pie de un salto antes de que las puertas terminaran de abrirse. Al bajar, cometí el error de mirar hacia atrás por encima del hombro. La mujer estaba de pie en el umbral, con medio cuerpo fuera del vagón, manteniendo esa mueca petrificada mientras el tren retomaba su marcha hacia la oscuridad. Corrí hacia las escaleras de la calle Moneda, sintiendo que una risa ahogada subía desde las vías, mezclándose con el chirrido de los rieles. Al salir a la superficie y sentir el aire fresco de la plaza, supe que algo de esa mirada se había quedado conmigo.
Prometí que, sin importar la prisa, jamás volvería a confiar en la soledad del último vagón. Aún hoy, cuando cierro los ojos, esa sonrisa vuelve a aparecer en la oscuridad de mis párpados. Ya había escuchado hablar sobre la mujer sonriente del metro, pero jamás creí que me tocaría verla. Que estés bien. Eran las 9 de la noche cuando el vagón de la línea 5 se deslizó con un chirrido metálico hacia la estación terminal aérea. Yo regresaba agotado, con la mirada perdida en el reflejo oscuro del cristal, cuando la vi. Una niña de unos 7 u 8 años, traía un vestido rosa desgastado, estaba sentada sola en el extremo opuesto del asiento largo. Me extrañó que no hubiera adultos cerca, pero en el metro de la Ciudad de México uno aprende a no preguntar demasiado, solo a dejarlo pasar. Sin embargo, su quietud era antinatural. No se movía con el vaivén del tren, permanecía rígida, mirando fijamente hacia el túnel negro. Decidí acercarme un poco, movido por una mezcla de preocupación y una punzada de escalofrío que me recorría la nuca. ¿Estás perdida, pequeña?, le pregunté con la voz quebrada por el cansancio. Ella no respondió de inmediato, pero giró la cabeza con una lentitud que me hizo contener el aliento. Fue entonces cuando el pánico se instaló en mi pecho. Sus ojos no tenían iris, eran dos cuencas de una profundidad infinita que parecían absorber la escasa luz del vagón. El aire a mi alrededor se volvió gélido, impregnado de un olor a tierra húmeda, mientras el sonido del motor del tren se desvanecía en un silencio absoluto. «Solo estoy esperando a mi papá», susurró ella, y su voz no era la de una niña, se escuchaba más grave y muy macabra. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del vagón parpadearon violentamente. En ese segundo de oscuridad, sentí una mano fría como el hielo rozar mi muñeca. Cuando la luz regresó, el asiento estaba vacío. No había rastro de ella, ni el eco de sus pasos, ni la presencia de algún ser vivo. Al llegar a la plataforma, el guardia me miró muy nervioso al notar mi palidez. «Usted también la vio, ¿verdad?», me dijo mientras cerraba la reja. Al afirmar su respuesta me platicó que esa pequeña falleció hace décadas. Viajaba con su familia rumbo al aeropuerto. En un descuido, se separó de los adultos y cayó accidentalmente a una zona restringida de vías. Su cuerpo nunca fue visto por los pasajeros y el caso se manejó con discreción. Desde entonces, se dice que su espíritu quedó atrapado entre los túneles de terminal aérea y que a varias personas les ha pedido jugar con su pelota o que le amarren las agujetas para darse cuenta que no tiene pies. Por suerte, y si se puede decir así, a mí solo me habló y me tocó con su mano. Desde entonces, evito mirar los reflejos en las ventanas de la línea amarilla. Me aterra volver a encontrarla. Un saludo a todos. Llevo 10 años recorriendo los túneles cuando las luces se apagan, pero lo que viví esa noche me cambió el pulso para siempre. Eran las 3 de la mañana. El silencio en los andenes de la línea 9 no es un vacío normal, es una densidad que te oprime los oídos y te eriza la nuca. Mi linterna cortaba la negrura rancia del túnel mientras caminaba sobre el balasto, escuchando el goteo rítmico de las filtraciones que parecen susurros. De pronto, un movimiento fugaz al final del andén me hizo detenerme en seco. Era la silueta pequeña de un niño sentado al borde de la vía. «Oye, chamaco, ¿qué haces ahí? Es peligroso», grité, pensando que algún indigente se había colado por las rejillas de ventilación. El pequeño no respondió, solo mantenía la mirada baja, balanceando sus piernas sobre el abismo donde corren los rieles electrificados. Al acercarme, el frío se volvió un muro de hielo que me calaba hasta los huesos y el aire se llenó de un olor muy perturbante cuando estuve a escasos metros. Le puse la mano en el hombro, pero mis dedos no tocaron tela ni piel, sino una neblina gélida que me entumeció el brazo. El niño giró la cabeza con una lentitud inhumana. No tenía ojos, solo dos cuencas infinitas que supuraban una sombra líquida y oscura.
Se me cayó mi pelota abajo del tren, me dijo con una voz que parecía venir de 1000 gargantas distintas bajo la tierra. El pavor me paralizó el corazón cuando vi que sus pies no tocaban el suelo, sino que flotaban a unos centímetros del concreto gris. Solté mi linterna, que estalló contra el piso, y en ese breve segundo de oscuridad, sentí un tirón violento en mi camisola de guardia. Corrí como si no hubiera un mañana hacia las escaleras mecánicas, sin mirar atrás, escuchando unas risas infantiles que rebotaban en las paredes de azulejo. Al llegar a la superficie y verme en el espejo de la caseta, encontré la marca de una mano pequeña en mi hombro similar a una quemadura. Créanme que aunque sea mucha la antigüedad en este empleo, jamás me he podido acostumbrar a esto. Por favor, no reveles mi nombre para que mi trabajo no corra riesgos. Me llamo Benjamín. Esto me pasó hace 6 meses. El reloj de la estación Pino Suárez marcaba las 10:45 de la noche. El aire en el transbordo de la línea 2 era ese vaho denso y caliente que solo el metro de la CDMX puede engendrar. Metal oxidado y el rastro de miles de almas que pasaron por ahí durante el día. Yo caminaba rápido. Mis pasos iban resonando en el túnel desierto cuando la vi. Era una mujer encorvada, sentada en una de las bancas de piedra, vestida con un rebozo de seda negra que parecía absorber la luz de las lámparas fluorescentes. A sus pies, una bolsa de mandado de la cual asomaban ramas de pirul y algo que juraría era una pata de cabra seca. Al pasar frente a ella, el ambiente cambió drásticamente. El calor del túnel se transformó en un frío seco, como el de una cripta. Mis ojos se cruzaron con los suyos y no podía creer lo que veía. No eran ojos humanos. Sus pupilas eran verticales, como las de un reptil, brillando con un amarillo eléctrico. El olor a encierro desapareció, reemplazado por un aroma penetrante a copal y algo similar a la carne que empieza a descomponerse. Ella estiró una mano sarmentosa, con uñas largas y sucias. «Hijo, llevas una sombra pegada al cuello», me dijo. Su voz rasposa no salía de su boca, sino que vibraba directamente en mi cráneo, como el chirrido de los frenos del tren. Me quedé paralizado mientras ella sacaba un pequeño espejo circular de su bolsa. Al reflejarme, no vi mi rostro, sino una figura negra y sin rasgos abrazada a mi espalda. Con un movimiento rápido, la mujer lanzó un puñado de sal de grano hacia mis pies y comenzó a murmurar palabras en una lengua que sonaba como piedras chocando entre sí. El vagón llegó con un estruendo metálico. En ese momento reaccioné y corrí a subirme y voltear por la ventana. La banca estaba vacía. Solo quedaba el aroma a ruda flotando en el andén y la sal tirada en el piso. Al llegar a casa, me miré al espejo. El cansancio crónico que me arrastraba desde hacía semanas había desaparecido, pero en mi cuello, donde vi la figura, ahora tenía una pequeña marca roja. ¿De verdad me encontré con una bruja? Si fue así, me ayudó. No buscaba hacerme daño ni llevarme con engaños. No me había animado a hacer público mi relato porque es difícil de creer, pero al haber escuchado todo lo que sucede en el transporte colectivo, veo que solo es uno más de cientos que se han vivido. Una vez más, muchas gracias por vernos. No se olviden de mandarnos sus relatos al correo que aparece en el video y en la descripción. Con gusto los compartiremos. Puedes contarnos lo que gustes. Si nadie te cree, nosotros sí te creemos. Aquí jamás serás juzgado. Cuídense mucho, nos vemos después.